bienvenidos al canal. Finalmente la tengo a mi costado. Con ustedes la nueva Kia Sportage 2023. Esta es la quinta generación que finalmente llegó a nuestro país y nosotros hemos venido en primicia a conocerla. Kia nos ha invitado a este lanzamiento oficial y nosotros estamos ya conociéndola. La nueva Sportage pertenece y va a demostrar lo que Kia está haciendo en cuanto a esta transformación que está haciendo a nivel global y al nuevo ADN de la marca. Bueno, yo soy Giovanna Alvarado, periodista especializada y jurado para Perú del Premio Internacional Women's World Car of the Year, y esto es Nitro. Mostrarles todo el detalle de esta camioneta y darles mi opinión en este primer contacto, como siempre recomendarles suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar esta campana de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos y próximas pruebas de manejo. La nueva Sportage, este modelo icónico de Kia que llegó en el año 2000, está con nosotros. Después de haber sido presentada exitosamente en diversos mercados internacionales, llega para competir en una de las categorías más dinámicas, teniendo como aliado a su diseño totalmente renovado. Ahora sí, sin más detalles, les voy a comentar todo lo que tienen que saber de la nueva Sportage 2023, precios, versiones, motorizaciones, entre otros. Bien amigos, ¿y qué les parece la nueva Sportage? Comentarles que este compañero llega directamente de la planta de producción de Corea con una nueva plataforma global. Pues ustedes lo están viendo, prácticamente de la Sportage que conocimos no queda nada. Tenemos el nuevo logo, esta identidad de Kia que ya cambió hace un tiempo atrás. Y claro, miren este diseño bastante estilizado, pero a la vez robusto, minimalista. ¿Qué es lo que apreciamos a primera vista? La parrilla Tiger, que no ha perdido esa esencia de Kia que ha venido mostrando a lo largo de todos sus modelos. Claro, pero ahora yo la veo un poco más ancha, como que la veo más madura, esta parrilla Tiger, con estos apliques en negro piano que se ven aquí. Además, el negro piano continúa por aquí, miren, en todo el detalle. Además, miren estos faros con este diseño en boomerang, que están bastante grandes, estilizados. En la noche se ve muy bonito, lo he visto y me ha encantado por debajo. Los neblineros, todo ese juego, Este contraste que tienen en los grupos ópticos, un parachoques bastante reforzado y estos son tomas de aire que sí son bastante funcionales. Bien amigos, ¿y qué les parece por los laterales de la nueva Sportage? Tengo que comentarles que ha crecido, de hecho en dimensiones, ahora es 17,5 centímetros más larga que su antecesora. Exactamente tenemos un largo de 4 metros con 66 y en pantalla les va a salir las dimensiones del ancho por el alto. Vemos bastantes detalles curiosos, negro piano por aquí, los protectores en negro, de hecho que era de esperarse al ser una SUV, y unos aros de versión de 19 pulgadas con este diseño bastante interesante también, bitono, y unos riles en el techo. De hecho, por si nosotros queremos llevar equipaje. Si continuamos por la parte posterior, vemos que está bastante inclinado el pilar B, de hecho tiene un aire bastante imponente, deportivo, este look, y aquí una cintura bastante ancha, que sí llama la atención. Estos faros también son de nuevo diseño, que son bastante modernos, bastante actualizados. Y el emblema, los emblemas de Kia. Aquí otro emblema que nos señala que estamos en esta versión S-Line, que ya es la tope de gama, para tenerlo más claro. El emblema de Sportage y abajo embellecedores, para darle a este look, ese toque. Bueno, ahora vamos a abrir la maletera y les tengo que comentar que para abrir esta puerta de manera eléctrica tan solo desbloqueamos por aquí, presionamos por aquí este botón y ya está. Así de práctico. Y para cerrarla igual con este botón y listo.
Y este es el espacio de la nueva Sportage. Así como está, tenemos exactamente 586 litros de capacidad. Pero si nosotros abatimos los asientos de la segunda fila, vamos a tener aproximadamente 1872. Exactamente las cifras le van a salir en pantalla para ser más exactos. Y miren, la verdad que está bien logrado, estamos hablando casi de 600 litros de capacidad. De hecho, ha ganado más espacio, definitivamente se le ve más generosa. Miren todo esto, puedes aquí administrar tranquilamente todo tu equipaje, el piso de muy buena calidad. Y después tenemos una entrada de 12 voltios por aquí, tenemos iluminación LED, 4 anchos. Miren este cobertor de muy buena calidad para tapar nuestros objetos que podemos llevar, los amigos de la ajena no lo vean. Podemos retirar este cobertor que está aquí y abatir los asientos, como les decía, para tener más espacio. Y para abatir los asientos de la segunda fila, acá tenemos como una especie de manijas y miren, sin ningún tipo de esfuerzo se abaten, y acá también pasa lo mismo. El único detalle que le veo es que si ven, pues como que no está tan plano, ¿no?, los asientos. ¡Wow! ¡Qué guapo está la nueva Sportage! Miren nada más lo que ha logrado Kia. Bueno, quiero comentarles que este es nada más un primer contacto, porque hoy es exactamente la presentación oficial de Kia para nuestro mercado. Entonces nosotros hemos venido a conocerla y a mostrarle en primicia todo lo que tiene. Ya más adelante vamos a probarlos, así que tranquilos, y les daremos mayores comentarios sobre la performance y dinámica. Entonces, miren, pues es un diseño bastante minimalista. Aquí todo se ha simplificado, elegante, negro piano, la verdad, aunque ya saben que a mí no me gusta, pero muy elegante, futurista. Y decía que se ha simplificado porque no tenemos palancas, no todo es botones táctiles realmente. Y esta moda que ha llegado para quedarse, ¿no? Miren la integración de las dos pantallas, 12,3 pulgadas aquí, 12,3 pulgadas aquí. Miren, y están integradas, como les decía, se ve bastante bien el menú, bastante intuitivo, de muy buena resolución, conectividad Android Auto, Apple CarPlay. No hay ni siquiera atajos ni botones, quizás para algunos puede ser algo incómodo, pero es cosa también de acostumbrarse, ¿no? Ya acá está la instrumentación aquí, sí, bueno, no es táctil, pero todo lo podemos ir manejando desde los mandos en el volante, ¿no? La información necesaria del vehículo, kilómetros recorridos, el consumo, etcétera, etcétera. Ya me voy adelantando hacia la tecnología. En la gráfica, ¿no?, del cuadro de instrumentos, en lo que es el tacómetro y el velocímetro, sale el punto muerto, ¿no? Usualmente sale los sensores a los costados, en los espejos, pero aquí lo estamos viendo igual que la Sorento, ¿no? Si ponemos la dirección a la derecha, sale la gráfica hacia la derecha. Si lo ponemos a la izquierda, sale hacia la izquierda, sale un video en alta resolución, ¿no?, para ver el punto muerto. La verdad, me gusta mucho lo que han logrado. Y si hablamos de materiales y texturas, suaves al tacto, no exagero, muy bien trabajados. Miren por el panel de instrumentos, acá tenemos como una especie de madera, los ductos de ventilación, las salidas de aire, ¿no?, con este toque, este look, ¿no?, que lo estilizan bastante, lo hacen ver elegante. Miren por aquí negro piano, por aquí detalles en plata, y todo esto se aprecia en el habitáculo, ¿no?, desde las puertas, ¿no? Igual tenemos acá madera. Realmente no veo nada de plástico duro. Todo es de muy buen material. Ya el volante revestido en cuero, y además con este estilo deportivo, los mandos, el control crucero, velocidad crucero, estas paletas también, de hecho volante regulable tanto en profundidad como en altura. La climatización que es digital, de doble zona, que también acá la podemos ir configurando, me gusta bastante. Una línea así bien estilizada, por debajo 2 puertos USB, por aquí una entrada de 12 voltios, y aquí tenemos como una cortinita que la podemos cerrar, negro piano, y que miren, qué bonito, qué belleza, ¿no? Lo que nos ha mostrado aquí, negro piano, de hecho hay que cuidarlo. Como les decía, no tenemos palancas, se ha simplificado, entonces acá tenemos un selector de cambios con esta perilla donde vamos a poder poner pues de retroceso, etcétera. Y hablando de eso, ¿cómo podemos hacer con la cámara de retroceso? Acá tenemos un botón de fácil acceso, presionamos y directamente los diferentes
ángulos planos 3D de la camioneta, que lo podemos hacer también de manera táctil. Acá están los modos de manejo, que igual que la Sorento, tenemos el modo Eco, el normal, el Sport y el Smart. Y conforme vas cambiando el modo, va cambiando el color de la instrumentación. Por ejemplo, en el Sport se ve, pues eso, bien deportivo, bien cool. Continuamos y estos botones básicamente son para la calefacción de los asientos para poder configurarlos. El Start Stop, tenemos el control de descenso, el Auto Hold, ¿no? Y bueno, los modos de manejo, espacios para poner vasos, miren, huecos muy bien administrados, un apoyabrazo central, muy buen fondo. Miren este techo panorámico que va a todo lo largo. La iluminación LED, la verdad está muy bien logrado. Y un detalle curioso, fíjense que estaba buscando dónde estaba el freno de mano, que me imaginaba que era electrónico, no me equivoqué, pero lo encontré por aquí, por mi lado izquierdo, junto con el control de tracción y el acceso para abrir la puerta de la maletera. Y antes de que me olvide, bueno, tenemos esos botones eléctricos para deslizar los asientos, reclinarlos en altura también, de manera, como están viendo, eléctrica tanto para el piloto como copiloto. Bien amigos, y ya estamos en la segunda fila. ¿Qué les parece? Bueno, en líneas generales el tratamiento de los asientos y materiales son los mismos que la primera fila, revestidos en cuero, apoyabrazo central, bueno, demasiado inclinado para mi gusto, pero acá lo tenemos, 2 posavasos, 3 apoyacabezas, anclajes Isofix, puertos USB a los costados. Este detalle es bien interesante. 2. Esto va enfocado obviamente a los pasajeros de la segunda fila, ductos de ventilación, iluminación LED, ganchos. A mí me gustan mucho los asientos, dicho sea de paso, que están abutacados, ¿no? Miren este diseño, bastante interesante. Y en cuanto a espacio, que lo que les decía, que no le ha quitado espacio a la segunda fila. Ha crecido en dimensiones y miren lo bien que van mis piernas, la altura hacia mi cabeza no choca. Estoy bastante bien. Y en el centro sí debo decir que hay un pequeño túnel de transmisión ligero, pero que no es tan incómodo. Y este apoyabrazo central que no incomoda. En trayectos cortos vamos bien y en trayectos largos recomendaría que fueran 2 personas, ¿no? Sobre la configuración motriz, la nueva Sportage 2023 llega en 6 versiones, 4 configuraciones con motor de 2 litros que entregan 154 caballos y 186 Nm de torque, con transmisión mecánica y automática para la versión LX Plus, y para las versiones EX Sport con el mismo motor de 2 litros llega con cajas también en automática y mecánica de 6 velocidades para ambas. Pero la cereza del pastel se las llevan las versiones con turbo, que son las más esperadas. Así tenemos la versión EX Limited y la versión S-Line, ambas con motor 1.6 litros GDI, que entregan 178 caballos y 265 Nm de torque, con una transmisión de doble embrague de 7 velocidades para ambas configuraciones. En cuanto a la seguridad, la nueva Sportage dispone de un interesante sistema de asistencias a la conducción creado para mejorar la seguridad de todos sus conductores. Es así que cuenta con asistencia de mantenimiento de carril, asistencia de prevención de colisión con tráfico cruzado trasero, asistencia de prevención de colisión en el punto ciego, asistencia de prevención de colisión frontal, vehículos, peatones, ciclistas, asistencia de salida, aviso de atención del conductor, cinturones de seguridad delanteros con pretensores, sistema de control de frenado en cuesta y hasta 6 airbags, ¿no? Los frontales, laterales, de cortina, control electrónico de estabilidad, el anclaje para las sillas de los niños, Isofix, entre otros. ¿Y con quiénes competirá la nueva Sportage? Con su prima hermana, la Hyundai Tucson, Peugeot 2008, Nissan Qashqai, entre otras. Finalmente, esta sub inicia su venta con un precio base de $26.990 y puede llegar a los $39.990 en sus versiones más equipadas, que es la S-Line, que es la que ustedes están viendo en este video de primer contacto. Bien amigos, es un hecho, la nueva Sportage ya llegó. ¿Y a ustedes qué les parece? Me gustaría me lo hagan saber en los comentarios. Conmigo será hasta una próxima oportunidad, recordándoles que si les gustó este contenido, esperamos su manito arriba, se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando salgan nuestros próximos videos, reseñas. Hasta una próxima amigos.